1.200 escaleras eléctricas. Imagínate, qué maravilla, ¿no? ¿Por qué? Porque la solvencia la gana. Es posible que si yo vengo a San Juan del Lurigancho y digo, voy a ser un alcalde de San Juan del Lurigancho y voy a inaugurar 1.200 escaleras eléctricas, posiblemente pueda ganarle al alcalde de Burgos. Pero claro, si las economías lo permiten, tienen que hacer obra. Y creo que Susana tiene la suficiente economía para hacer obra y que no se pare su incapacidad. El tema central no es tanto si tienes o no recursos, porque el tema central es cómo los administras. Y gran parte del problema nacional, del drama nacional, es que los alcaldes, los presidentes regionales no tienen capacidad de gestión. Sobre todo aquellos alcaldes, aquellos presidentes regionales manejan cientos de millones producto del canon petrolero, del canon minero, perdón. Como ocurre en Ancash. Recordemos que hay un proceso de revocatoria al presidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar, y también al alcalde de Huaraz, Vladimir Mesa Villarroel, por este tema, por el tema de la incapacidad a la hora de gestionar. No es solamente lo que ocurre aquí en Lima, sino en el interior del país ocurren muchos casos, y más aún habiendo recursos, en este caso en Ancash, provenientes del canon minero. El tema grave, perdóname Mulder, es que el pueblo, los ciudadanos, los electores, son los que pagan las consecuencias de la tremenda incapacidad. Y la incapacidad, de nuevo, en mi concepto, tiene mucho que ver con que no hay partidos políticos. O sea, en las provincias, en los distritos, cualquier exitoso, entre comillas, empresario, cualquier exitoso, entre comillas, personaje, arma su grupo político, electoral, y participa en las elecciones. Y terminan ganando las elecciones porque la gente, la inmensa mayoría de peruanos, con justa razón, digo, duda de los partidos políticos. O sea, no tiene confianza ni credibilidad en los partidos políticos, porque la han perdido. Y cuando no la tienen, vota por cualquier opción independiente. Por simpatía, recordemos las últimas elecciones, uno de los más votados fue Kenji Fujimori por ser hijo del expresidente, o Alberto Mengolea por su destacada participación como periodista deportivo, Giancarlo Bachelli, el angelito del 11, la gente vota por simpatía, por eso también ganó sus ideas. O sea, la gente no es en el Perú, como debiera hacerlo, racionalmente político, sino es emocionalmente político. Es que fíjate, mira, Víctor, los empresarios de éxito, de cualquier nivel, ¿ya? Desde la microempresa hasta la gran empresa, han interiorizado que el poder político contribuye a sus enriquecimientos particulares y a sus enriquecimientos financieros y económicos. Y la clase política está perdiendo por walkover dar la batalla y que la ciudadanía perciba que el político es aquel que está pensando en la ciudad y pensando en la sociedad que debe irse consolidando y construyendo. Es decir, son los pensantes que hacen posible que uno viva en un distrito tranquilo y que viva en un país donde pueda desarrollarse. Entonces, los políticos, en su mayoría que están ahora ejerciendo la política, son unos empresarios preocupados más por el nivel de ventas de sus negocios, por el nivel de enriquecimiento de sus finanzas, y están dejando de pensar en la sociedad. Yo no entiendo cómo el presidente del gobierno regional de Huaraz, con 2.500 millones de soles, de Ancash, César Álvarez, con 2.500 millones de soles, está bloqueando carreteras, cuando un político debería estar mejorando la infraestructura de su ciudad, mejorando las posibilidades para que vayan e inviertan en su distrito, en su provincia o en su región. Y eso lo hace el político que tiene la visión. Y por supuesto los partidos que han dejado de ser estas canteras, estas escuelas políticas, y que al final, efectivamente, porque unos empresarios llegan a la política con unos ingresos suficientes para convertir y ganar elecciones. Y los políticos que tenemos una visión de la sociedad que debe ser construida, de la ciudad que debe ser construida, como repito, han sido efectivamente y nos han dejado a un lado. Yo me considero un
un político, pero no soy un político empresario, yo no tengo ni siquiera una bodeguita para vender unos caramelitos de limón. Yo soy un académico, soy un profesor universitario que me dedico a la política. Pero claro, no puedo competir en nivel de elecciones con los que efectivamente tienen esta visión más economicista de la política. Y no es una queja, es una realidad simplemente, ¿no? Pero este tema da para mucho realmente. Lo grave es que la política en el Perú no la están haciendo los políticos, lo están haciendo los antipolíticos, los no políticos. Los dueños de burdeles, por ejemplo, eso hay que decirlo. Los dueños de burdel, ese congresista que es de Huaraz, los dueños... De Pasco, Malqui. Los comeoros, las robacables, esos son los que hacen ahora la política peruana. Es lamentable y doloroso. Amigas, amigos de Vizcaya Televisión, retornamos en unos instantes en Mesa Debate con este y otros temas de interés nacional y popular. Regresamos. Retornamos con Mesa Debate en Vez Cable Televisión. En este último segmento vamos a tocar una cuestión que también es importante para todos, el tema de la confianza y la credibilidad. Una encuesta aparecida hoy en la página 11 del Comercio dice casi el 40% de limeños confía poco o nada en sus vecinos. Es un sondeo metropolitano, no nacional. Confianza vecinal. ¿Qué tanto diría usted que puede confiar en sus vecinos? Nada o poco, 39.9%. Regular, 33.3%. Y bastante o mucho, 25.9%. O sea, uno de cada cuatro limeños sí confía bastante o mucho en sus vecinos. Pero 3/4 partes confían poco o nada en sus vecinos. Otra pregunta. ¿Cómo cree que estará la ciudad de Lima con respecto a la movilidad y transporte de aquí a 10 años? Solamente el 51.6% dice que va a estar mejor. En cuanto a seguridad ciudadana, el 48.4% dice que va a estar mejor. En cuanto a calidad del medio ambiente, el 43.7% dice que va a estar mejor. En cuanto a ornato, parques y jardines, el 54.4% dice que va a estar mejor. Bueno, los datos no son gravosos, ¿no? O sea, es casi la mitad de los limeños, cree que de aquí a 10 años Lima va a estar mejor en términos de movilidad y transporte, de seguridad ciudadana, de calidad del medio ambiente y de ornato, parques y jardines. De los siguientes aspectos ambientales, ¿cuáles son los que deberían recibir mayor atención por parte de las autoridades? Es un tema de medio ambiente. El 56.9% dice la congestión vehicular, que Lima no está preparada para tanto vehículo. Esta Lima de casi 9 millones de habitantes, pues tiene más vehículos que sus calles y sus avenidas pueden soportar, ¿no? Las áreas verdes, el 28.8%, el 27.6% del recojo de basura. Pero lo más importante es la congestión vehicular, que es un tema que le corresponde principalmente a la Municipalidad de Lima Metropolitana. Es un tema municipal. Transporte. ¿Cómo se moviliza principalmente para ir a su trabajo, oficina o centro de estudios? El 43.8% utiliza combi o cúster. El 22.9% utiliza bus. Auto propio solo el 8.8%. O sea, menos de 1 de cada 10 utiliza su propio automóvil para movilizarse, ¿no? A pie el 6.2% y mototaxi, bueno, más o menos el 4%. Gestión. Ojo, gestión. Índice de satisfacción de la gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Reconoce que el 42.9% promueve actividades culturales y recreativas. El 39.5% promueve y cuida espacios públicos. Y el 33.9% reconoce que la municipalidad planifica el crecimiento de la ciudad. En educación, ¿cuál diría que es el principal problema en la educación en Lima? El 58.5% dice que es la calidad de los docentes. Imagínate. La calidad, que es el factor más importante del mundo para explicar la eficiencia y la competitividad de los trabajadores. Y lo que ahora se pide es una educación de calidad. Y tiene una tremenda responsabilidad también del gremio de los docentes, que es el SUTEC, Patria Roja, y se opone casi siempre a todo efecto de modernización de la educación del país. Desigualdad.
Comparando con el año anterior, usted diría que las diferencias entre ricos y pobres han aumentado mucho, algo, se mantendrán igual, han disminuido. El 9.5% dice, decía en el 2010 que han aumentado las desigualdades, en el 2011 que el 6.6%, o sea, la gente ahora cree que hay más igualdad, un poco más que antes, ¿no? Sigue igual, actualmente el 47.4% dice que el tema sigue igual, no ha habido mayores diferencias, ¿no? El 14.4% dice que ha habido una disminución de algo. Y el 25% dice que ha aumentado algo la desigualdad. Bueno, ahí están los temas. Este tema tiene que ver con la confianza y la credibilidad de los limeños consigo mismos, con sus vecinos, con sus instituciones, en temas muy importantes como el medio ambiente, la educación, la desigualdad, la gestión pública. Fíjate, una cosita para ubicar el tema, Víctor, porque es importante verlo en su marco histórico, por decirlo de alguna manera. En el año 1982, cuando regresa la democracia, en el 80, y el alcalde Orrego, el alcalde de Lima, hace 38 años, fíjate, mira cómo van las cifras, hace 38 años que se preparó el gran plan maestro del desarrollo de la infraestructura de Lima. Y Orrego logra decir, para que la Lima de los próximos 25 años, fíjate, 25 años, o sea, en 1997, Lima esté resuelto por lo menos el 60% del tránsito, fíjate, para que en los próximos 25 años, o sea, en 1997, esté resuelto por lo menos el 60% del tránsito, en los próximos 25 años hay que hacer esto. ¿Qué significa hacer esto? Los corredores viales, que solo se hizo Alfonso Ugarte, Marzano y La Brasil. Hay que hacer el tren eléctrico. Hay que hacer 4 sistemas que crucen Lima, que es actualmente uno, que es el metropolitano. Y hay que hacer en el plan maestro, si bien no recuerdo, casi 100 desniveles de Lima, 100 desniveles. ¿Cuántos se han hecho? Pasos a desniveles. Pasos de desniveles. Lo que ha hecho un poco Lo hizo Belmont en su gestión. Empezó Belmont, claro. empezó, siguió Andrade y lo ha seguido Castañeda. Casi 100 desniveles. ¿Cuántos de esos se han hecho actualmente? Solo 32 o 33 recuerdo. Es decir, Belmont hizo lo que está Alfonso Ugarte, la Plaza Castilla, Higuereta, el Jockey Plaza, Andrade continuó con los desniveles, la Javier Prado con varios desniveles, por supuesto que sí. Es decir, si ya hace 38 años se pensó en la Lima de los próximos 25, para que en el 1997 estemos todavía con un problema resuelto al nivel del 60%, ¿cuánto de eso se hizo? Muy poco. En 38 años se ha hecho muy poco. Entonces, y Lima no tiene un plan maestro del desarrollo de la infraestructura de Lima que esté pensando en la Lima del 2050. Lo que se llama planificación, no hay planificación. Planificación. Es decir, ¿qué cosa debió haberse hecho? El actual metropolitano en una especie de cruzando todo. El tren eléctrico ya funcionando. La vía ya está funcionando el tren eléctrico. La vía está funcionando a nivel de prueba, sí. Pero nos hemos demorado 25 años. Es decir, ¿cómo se llama? Santo Domingo, que es una economía basada en el turismo, ha terminado su tren eléctrico de 34 kilómetros en 4 años. Nosotros hemos hecho en 25 14 kilómetros. 14 kilómetros. Entonces, Pero déjame decirte que el tema del tren eléctrico ha habido mucha paralización. No, pero también ha habido mezquindades políticas de continuarla. Sí, pero... ¿Sabes? Ahora, por ser una obra del gobierno aprista, el primer gobierno aprista de Alan García, los gobiernos que lo siguieron no quisieron continuarlo con el San Benito tonto y torpe de que era una obra